y que estamos aquí para aclarar todas las cosas que queráis y bueno, informaros de todo nuestro trabajo. Vale. Nuestro lema es Sembrando Libertad, juntos creciendo en inclusión. ProLibertad, como os decía, es una fundación para la acción social y el desarrollo y fue constituida en Antequera el 26 de junio del 2001. Fue impulsada y promovida, como muchos de vosotros sabéis, por la Orden Religiosa de los Trinitarios de España Sur y el objetivo principal de la Fundación es la lucha contra la marginación y exclusión social, atendiendo y ayudando a todo tipo de personas que sin discriminación alguna, dentro o fuera del territorio nacional, padezcan algún tipo de necesidad, careciendo de medios propios para su solución. Y en la misión acompañamos a las personas en riesgo de exclusión social, empoderándolas y haciéndolas protagonistas de su propio proceso de inclusión. Promovemos la sensibilización social y favorecemos la liberación, la igualdad y la dignidad de las personas. En Sevilla, en concreto, la Delegación de Sevilla trabaja en diferentes centros penitenciarios de la provincia. En este caso, el Centro Penitenciario Sevilla 1, donde trabajamos, bueno, me han faltado las mujeres, hombres y mujeres, hombres preventivos y hombres y mujeres en segundo grado. En el Centro Penitenciario de Sevilla 2, con hombres de segundo grado. El CIL Luis Jiménez de Asúa, que es el centro mixto que conocéis, y trabajamos con personas en artículo 100.2, tercer grado, y 86.4, que son gente con pulsera telemática. La unidad de madres de Sevilla, donde atendemos también a las madres con sus niños hasta 3 años, que también las atendemos con el artículo 100.2 y tercer grado. Y luego los centros de menores en Limonar, centros de menores en Los Alcores y comunidades terapéuticas de Andalucía. También os ponía arriba, un poquito más para arriba, que de forma esporádica también atendemos a gente de la provincia, del Centro Penitenciario de Córdoba y de Huelva, por su cercanía, porque también, bueno, hay gente de la provincia que está en esos centros penitenciarios y de alguna forma, para ir accediendo a tener un arraigo familiar y tal, acceden a nuestros recursos, nos solicitan la acogida y empiezan la salida de permisos con ProLibertad. Todo esto donde se desarrolla en nuestro hogar transitorio, que se llama Emaús Esperanza de la Trinidad, como todos conocéis. ¿A quién acompañamos? Fundación ProLibertad ha ido avanzando y, como veréis, nos vamos a centrar evidentemente en el programa de reinserción de personas reclusas, pero desde hace un par de años hemos comenzado a trabajar también con personas inmigrantes y personas sin hogar, ¿vale? Entonces, actualmente trabajamos con hombres y mujeres que son nacionales o de terceros países que están cumpliendo alguna pena privativa de libertad en algún centro penitenciario de España, CIMIS, que son los centros de menores, pero de los centros de menores acogemos a personas que son mayores de 18 años, comunidades terapéuticas, que como bien sabéis también, pues muchos de ellos están cumpliendo condena en este tipo de centros, y en el CIS. Los dos proyectos que se llevan a cabo, que lleva a cabo la Fundación ProLibertad con este colectivo, es el proyecto Red Inserción y App Libertad. Pero, como os decía, también atendemos a personas inmigrantes. Contamos actualmente con 2 plazas fijas en la casa de acogida, que trabajamos con personas que su principal característica es que son inmigrantes, no tienen por qué ser personas que provienen de prisión, ¿vale? Y el proyecto que llevamos a cabo es el proyecto Transformando, y del mismo modo también trabajamos con personas sin hogar en el proyecto ALBA. En estos proyectos damos preferencia a personas en situación de riesgo o exclusión social, que presentan sobre todo ese desarraigo familiar y que carecen de redes de apoyo y que tienen falta de recursos económicos. ¿Por qué? Porque sin este recurso ellos y ellas no podrían seguir progresando de grado, no podrían pasar de un segundo a un tercer grado, de tercer grado a libertad condicional y libertad definitiva. El equipo humano, como bien nos presentábamos, pues estamos como personal técnico Brigi y yo, y luego contamos también con un equipo voluntario
que se va renovando cada año. Es verdad que en los últimos años contamos con mucho voluntariado más joven que en años anteriores y con muchos colaboradores que colaboran con nosotros en actividades puntuales que realizamos de sensibilización. Yo os quería enmarcar un poquito para que vieseis un poquito la cronología de la Fundación aquí en Sevilla y vieseis los hitos más relevantes de nuestra historia. Se me quedan muchos en el tintero, pero tenía que aglutinar. Ahí, como veis, pues bueno, muchos conoceréis, aparte de las personas que aparecen en esa fotografía. Ese fue el inicio del programa de acogida Emaús, que por aquel entonces se llamaba Emaús, en Sevilla. Era en la casa que teníamos en Nervión Plaza. Y bueno, deciros que aquí ProLibertas Sevilla se inició de la mano de Pastoral Penitenciaria. En aquel entonces estaba el equipo humano de José Antonio Flores, Gabriel, Salvador, Leonardo, Pedro, el capellán, Pedro Trinitario, Andrés. Y bueno, viendo la necesidad que había de crear, de tener un recurso aquí en Sevilla para todas aquellas personas que no contaban con un recurso residencial para disfrutar, como bien os decía, de esos permisos penitenciarios que les permitiesen esa progresión de grado, Pastoral Penitenciaria lo presenta a la Fundación ProLibertas y lo presenta también a la Orden Trinitaria en un capítulo. Y es entonces cuando se inaugura el programa de acogida Emaús aquí en Sevilla, que comenzamos con esta casa, creo recordar que tenía unas 7 plazas y por aquel entonces pues solo trabajaba con personas de Sevilla 1. En el año 2006 se firma un convenio con la Hermandad de la Trinidad, coincidiendo con la coronación de la Esperanza de la Trinidad. Y en aquel momento la casa se pasa a denominarse Emaús Esperanza de la Trinidad. En 2008, que también aparece, como veis, os decía, siempre hemos ido de la mano en estos inicios, aparecéis muchos de vosotros en esa fotografía, comenzamos a intervenir en el recién inaugurado Centro Penitenciario de Sevilla 2 y también en el CIS Luis Jiménez de Asúa, siendo el único recurso residencial que atendía a personas, en aquel momento, a personas de Morón y del CIS. En el 2011, otro hecho muy importante que fue para nosotros algo muy, la verdad que muy prometedor, fue la donación de una vivienda por parte de Matilde, una señora de Cádiz, que bueno, por una entrevista de la radio, en Radio María, conoció a Pedro Fernández, el Trinitario, y decidió donarnos su vivienda de aquella localidad para poner en marcha un proyecto de acogida que ella en un principio quería destinar a la población penitenciaria de Morón de la Frontera. Como veis, al final el equipo somos 2 personas, no podíamos dividirnos en 2 viviendas teniendo el mismo fin, pero también había latente una necesidad con respecto a las mujeres de la unidad de madre. Entonces planteamos desarrollar este proyecto en un pueblo pequeño con las mujeres de la unidad de madre y sus hijos, que por aquel entonces incluso hemos llegado a acoger a niños de hasta 5 o 6 años. La verdad que fue un proyecto muy bonito, fue el inicio de este proyecto dentro de Sevilla. No trabajaba ninguna entidad con las madres y dándole esa cobertura residencial, y la verdad que para nosotros fue algo muy, muy bonito, como experiencia fue muy bonita. En el año 2012, después de tener esa experiencia piloto, en el 2011, una vez que nos donan la casa de acogida, comenzamos con el inicio del programa Isabel Canori Mora, donde atendíamos pues a las madres de la unidad de madre y a los niños de 0 a 3 años. En 2014, viendo la progresión que llevábamos y la intervención que estábamos desarrollando con mujeres, decidimos presentar el proyecto a la prisión de Alcalá de Guadaira, que era exclusiva de mujeres, puesto que se nos estaban empezando a presentar demasiadas demandas. Entonces empezamos a plantearnos el proyecto desde otra perspectiva.
y ofrecemos nuestro recurso en este año a estas mujeres y comienzan a salir con nosotros a nuestra casa de acogida. Por aquel entonces, hombres y mujeres estaban divididos. Los hombres permanecían en la vivienda de aquí de Sevilla y las mujeres residían en la prisión de los Molares, en la casa de los Molares, perdón. Pero nos dimos cuenta que evidentemente tanto el equipo humano como los medios técnicos y económicos no llegaban a todo. Y decidimos adaptar la vivienda que tenemos ahora mismo, que muchos de vosotros conocéis, en Callejón Teide, cerca de la Macarena, adaptarla y unificar los dos programas en esas instalaciones, acogiendo a mujeres y hombres y haciendo una convivencia mixta, ¿vale? En 2017, Instituciones Penitenciarias nos reconoce nuestra labor con la medalla de bronce al mérito social penitenciario por la acogida y el apoyo para la reinserción de personas reclusas. En 2019, también algo muy importante y en el que estáis también incluida la pastoral penitenciaria, fuimos los impulsores y creadores de una red que se llama EnRedes, que es la red de entidades del entorno penitenciario de Sevilla, donde actualmente somos más de 20 entidades, donde trabajamos con personas, somos entidades que trabajamos con colectivos de discapacidad, salud mental, cultura, religión, hogares transitorios, laboral, jurídica, drogodependencia, mediación penal, etcétera, ¿vale? Os he traído también luego un poquito, por si me da tiempo, para explicaros lo que es la red, muy poquito, 3 diapositivas, una información así para lanzaros, para que también tengáis constancia del trabajo que se está desarrollando en la red y de la progresión que estamos teniendo, ¿vale? Destacar también que en el año 2020, que coincidió con, como todos sabéis, con la pandemia del COVID, fuimos el único recurso residencial que acogió a personas reclusas durante todo el tiempo que duró, la permanencia que tuvimos todos en casa y todas las cosas, ¿no? Fuimos el único recurso residencial que atendimos a las personas de tercer grado. Si alguno de vosotros estabais durante esa época, sabéis que el CIS pues lo vaciaron, todas esas personas se fueron a su domicilio y las personas que evidentemente no contaban con arraigo familiar permanecieron en nuestra vivienda durante toda la pandemia. En 2021 también tuvimos un contacto muy importante con la Junta de Andalucía y con el Instituto Andaluz de la Mujer, y fuimos los que los impulsamos a esta entidad pública a colaborar con el Centro Penitenciario Alcalá de Guadaira. Ellos ya venían viendo nuestra progresión desde el año 2011 con el colectivo de mujeres privadas de libertad y entonces planteamos que creíamos que era importante que el Instituto Andaluz de la Mujer estuviese presente en la intervención de la prisión de Alcalá de Guadaira. En 2021 impulsamos una campaña que tuvo una acogida brutal en toda España, no solo en Sevilla, en España. Recibimos más de 1.500 libros dedicados y hicimos una campaña de libros que se llamaba Más libros, más libres. Y fueron donados todos ellos, tanto a las internas del Centro Penitenciario de Alcalá como a la biblioteca del centro. En 2023 amadrinamos el módulo de respeto de ese centro, que duró muy poquito porque en 2024 se la llevaron al Centro Penitenciario de Sevilla 1. En 2024, como bien os decía, comenzamos con un nuevo proyecto ofreciendo por fin acogida a personas en libertad condicional y definitiva. Algo que llevábamos pidiendo durante todo nuestro trabajo en la delegación, porque, como muchos sabéis, muchos nos habéis llamado durante estos años. Nosotros las derivaciones de personas en libertad durante estos años las hacíamos a los programas que teníamos en Algeciras o en Antequera, que era donde contábamos con plazas para estas personas en libertad condicional o total. Pero en Sevilla se nos quedaba esa ramita descolgada y necesitábamos que hubiese una parte de plazas destinadas a personas en libertad definitiva para poder seguir con ese proceso de reinserción que comenzamos desde prisión, ¿vale? Entonces ya desde el año 2024 tenemos esas plazas. En 2024 también comenzamos a formar parte de la Mesa Estratégica de Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Sevilla.
porque bueno, teníamos que de alguna forma también reconocer a este colectivo de personas reclusas que salen con nosotros en nuestra fundación como personas sin hogar. Entonces comenzamos a trabajar también en esa mesa estratégica. En 2024 se nos reconoce la medalla de bronce al mérito social a Enredes y también hemos recibido la primera subvención europea para personas reclusas de la mano de la Hermandad de la Trinidad y Finnova, y bueno, hemos hecho una formación muy bonita en la que algunos habéis participado y le hemos formado para ser guías turísticos de Sevilla. Bueno, os entro un poquito ya en materia, ¿vale? A explicaros un poquito la intervención que desarrollamos dentro de la casa de acogida, ¿vale? Os tengo un vídeo preparado para que veáis un poquito. Trabajar en Proliberta es una experiencia única, que se dejamos huella en las personas a las que acompañamos a lo largo de este proceso de reinserción. Contento de decir que había gente trabajando para nosotros a poder reinsertar en la sociedad. Ya no hay que seamos necesitados de medicamentos. ¿Y qué es lo que la cárcel cambia a la persona? Y Proliberta para mí es lo máximo. Intentamos ayudarlos de todas las maneras. Son personas que lo necesitan y pueden ser posible. Si tú pasas un día con nosotros y los conoces desde tu punto de vista cambiaría al respecto. Las interpretaciones son humanas al máximo. Se cambia totalmente. Son personas que hay que conocer. Una oportunidad única de reinsertarse en la comunidad. Apoyo emocional, social y tomar acuerdo es un personaje que así es, dejarlo malo y conseguirlo lo bueno. Bueno, esta es la casa que tenemos en Callejón Teide, a la que estáis todos invitados. Queríamos traeros un cachito de ella para que conozcáis las instalaciones. Bueno, pues como os decía, la Casa de Acogida de Maús Esperanza de la Trinidad es un recurso residencial que está gestionado por Fundación Proliberta, y nuestro enfoque principal es promover actuaciones sobre todo que favorezcan la autonomía de las personas con las que trabajamos. En este caso, personas privadas de libertad o que están en libertad ya. Buscamos también su estabilización familiar, personal y social, logrando así minimizar el riesgo de exclusión y estigmatización social que tiene. Y nuestro foco es la persona. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos allí en la casa? Pues atendemos la realidad de la persona y posicionamos la convivencia y las relaciones equitativas como nuevas oportunidades, como la base de las nuevas oportunidades. Intentamos crearle y generar modelos de convivencia saludables y trabajamos la concienciación colectiva como comunidad, como parte de una comunidad. Trabajamos también desde un modelo en la cultura del encuentro, en el fomento de una cultura libre de violencia, con la participación de todas las personas implicadas, generando en ellas un clima de confianza positivo, donde a través de la promoción de la justicia social, los valores democráticos, la solidaridad, la tolerancia, una serie de valores, intentamos que se sientan en esa cultura del encuentro. Nuestros objetivos serían principalmente el proporcionarle alojamiento y cobertura de las necesidades básicas a todas aquellas personas que conviven con nosotros, promover en las personas que acompañamos la adquisición y el desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y recursos personales que les faciliten esa integración social y, como bien decíamos, que fomenten esa autoestima, porque lo que nosotros pretendemos es que esas personas terminen valiéndose por sí mismas, que no dependan de recursos sociales, ni del nuestro ni de ningún otro, ¿vale? Y para ello también trabajamos reconstruyendo esos vínculos familiares, intentamos reconstruir las relaciones familiares, aquellos que cuentan con esos vínculos que se rompieron en algún momento de su vida, pero que creemos que son importantes recuperar para que ellos prosigan con su camino, y también impulsando sobre todo hábitos saludables y motivación para ser útiles a los demás. También ofrecemos formación y asesoramiento en inserción laboral.
anualmente desde la Junta de Andalucía nos subvencionan formaciones. Durante estos años hemos hecho varias formaciones de limpieza en alojamientos turísticos, con sus prácticas en empresas reales, en hoteles, en residencias de ancianos y tal, con un gran éxito de inserción, porque al final todas las acciones que desarrollamos en ProLibertas tienen que tener un impacto en la persona. Nosotros se lo decimos a ellas: no venís a un hotel, esto no es el Hotel Emaús, ni es el Hotel ProLibertas, no es una pensión, esto es un programa de reinserción que te va a permitir, te va a abrir, te va a dar oportunidades para seguir progresando y para seguir adquiriendo, va a adquirir esas habilidades para que tú de alguna forma vivas de forma autónoma, ¿vale? Y bueno, ahora Brigitte os va a comentar un poquito lo que hacemos en el ámbito penitenciario. Yo he hablado de la casa de acogida y ella va a hablar un poquito de la intervención. A mí no me gusta tanto hablar como Ana. Yo ahí hablo mucho, por aquí ya es otro tema. Bueno, pues ProLibertas en el ámbito penitenciario, ¿qué es lo que hacemos? Cobertura de necesidades básicas en la casa de acogida, como ya ha dicho Ana, ¿vale? Ofrecemos la posibilidad de poder disfrutar los permisos penitenciarios de salida y libertad condicional y total, facilitando la progresión de grado de todas las personas a las que acompañamos a través de un marco de convivencia que favorezca el proceso de inclusión social. Estábamos hablando antes, Ana y yo, mucha gente nos pregunta cómo llegan las personas a nuestros recursos. De vuestra mano, de Pastoral Penitenciaria, como ha dicho Ana, os ponéis muchos de vosotros y vosotras en contacto y nos deriváis a las personas que lo necesitan a través de los equipos técnicos de los centros penitenciarios, trabajadoras sociales, educadores y del boca a boca, ¿vale? También hay tienes que ir a visitar a mi compañero del módulo tal cual, y allí estamos nosotras para atenderlo. A través de la cobertura de necesidades básicas de alojamiento, manutención, higiene, salud, ocio y el compromiso de cada persona. Como ha dicho Ana, nos centramos mucho en la persona, en el trabajar con cada uno de ellos y de ellas, garantizando avances en el proceso de inclusión sociolaboral y favoreciendo la ruptura de los círculos de reincidencia. Realizamos también en los centros penitenciarios entrevistas de valoración, que bueno, también muchos y muchas de vosotras lo sabéis cómo ya trabajamos, y si no, pues ahora también tendremos un poco de feedback para que tengáis toda la información de cómo trabajamos, de cómo lo vamos haciendo. Y los desplazamientos para salida de permisos, de trámites de documentales, salidas médicas, derivaciones a otras entidades, también trabajamos estrechamente con ellos. Vale, la casa de acogida cuenta con 13 plazas de acogida y a lo largo del año pues más de 50 personas solemos atender, más las personas que ya están en libertad desde hace a lo mejor años, las seguimos atendiendo igualmente aunque ya no estén dentro de nuestro programa, ¿vale? Aunque ellos ya estén viviendo de manera, bueno, ellos y ellas, porque también hay muchas mujeres viviendo de manera autónoma, siguen teniendo contacto con nosotros. Al final somos parte de su familia y eso es lo que siempre pretendemos en primer lugar. Después, intervención social, pues acompañamiento personalizado para fortalecerle la autonomía personal, adecuando los objetivos personales y las actuaciones específicas con ellos y con ellas, realización de acciones grupales en establecimientos penitenciarios de la mano también de instituciones penitenciarias, desarrollo personal para la reparación de los daños derivados de las situaciones de encarcelación que viven las personas a las que acompañamos, y prestando especial atención a la prevención de la reincidencia. Tenemos hacemos con los voluntariados COACHI, talleres de nuevas masculinidades, autoconocimiento, tratamiento psicológico, salidas programadas sobre todo con las personas que se encuentran en el CIS, que hacemos salidas todos los meses, y después intentamos atender todas las necesidades que nos llegan a través de voluntariado, de pastoral, de los internos y de las internas. Ellos mismos nos solicitan diferentes formaciones y si ninguna de las entidades que
que intervienen dentro de los centros penitenciarios la están ejecutando en esos momentos, pues intentamos también llegar a ellos y a ellas a través de estas formaciones. Formación y empleo, formación y asesoramiento en materia laboral, tanto en prisión como en el exterior, dotando a las personas participantes de las habilidades, conocimientos, los recursos para acceder con éxito al mercado laboral. Y el mantenimiento del empleo, que es lo más importante, no solo llegar a un empleo, sino después el mantenerlo y el tener esas habilidades que muchas de ellas pues, han perdido mientras que han estado privados de libertad. Acciones formativas con prácticas no laborales en empresas colaboradoras, como ha dicho Ana, que ofrecen oportunidades de empleo con nuestro proyecto Doceres. Y este último año hicimos una acción formativa en técnica de limpieza en alojamientos turísticos y tuvimos un alto porcentaje de personas que se insertaron laboralmente y que han mantenido bastante tiempo su empleo y tenemos contactos con empresas y demás. Así que es un poco difícil al principio que las empresas confíen en Fundación Prolibertas para llevar a cabo estos proyectos, porque una vez que ya sabemos todo y todas el estigma que recae sobre las personas privadas de libertad, pero finalmente yo creo que trabajando de la mano con esas empresas, al final valoramos muy positivamente este tipo de convenios y estas colaboraciones y esta oportunidad que crean para las personas privadas de libertad en el ámbito laboral. Después, coordinación a través de otras entidades con el equipo dentro del centro penitenciario, como es el EPICO, que muchos conocéis, que trabajan en el CIS, con el Sevilla 1, Sevilla 2, con Hogar Sí, con Cruz Roja, con las empresas de Junior que trabajan con personas privadas de libertad y que tienen, bueno, con personas con discapacidad intelectual, etc. Nosotros nos abrimos siempre a colaborar y las empresas se ponen en contacto con nosotros también para colaborar con personas que están en riesgo de exclusión. Hemos llevado a cabo 23 acciones de formación y asesoramiento orientadas al empleo y 14 empleos directos con personas privadas de libertad. Después, el perfil de las personas reclusas que acompañamos, ya eso sí que muchos y muchas de ustedes conocéis de primera mano. Personas con alta vulnerabilidad, niveles académicos muy bajos, grandes carencias económicas, mujeres víctimas de violencia, no solo violencia de género, sino violencia también en el hogar, personas extranjeras, problemas de salud mental, adicciones, personas con discapacidad intelectual, patología dual, etc. Siempre nosotros atendemos a todo tipo de personas, sin exclusión alguna. Después, a su salida de prisión, si nos cuentan con nuestros apoyos, familia, amigos, entidades sociales, pastoral, etcétera, etcétera, todas las personas que colaboramos en los centros penitenciarios, el estigma social de la persona reclusa aumenta considerablemente. Hay una mayor debilitación de su capacidad laboral y se genera una pérdida de vínculos sociales. Podemos decir que la entrada de una persona en el sistema penitenciario intensifica la desigualdad social. Y es por ello que nuestra intervención es tan importante, la vuestra y la nuestra, en la casa de acogida. Y después, directo el final. Bueno, queríamos terminar un poquito esta parte, nombrando un poquito esta conclusión. Prolibertas trabaja para que las personas que acompañamos tengan una posibilidad de reinserción e inclusión social para reconstruir sobre todo la confianza en la vida, en el respeto propio y en el ajeno. Se formen en el desarrollo de la convivencia y el respeto a la vida, así como que tengan la capacidad para tomar decisiones y transformar su propia existencia, y aumenten también su capacidad real desde la motivación. Os habíamos dejado aquí nuestros correos electrónicos por si necesitáis comunicarnos algún tipo de derivarnos a alguna persona de prisión o queréis información de algún tipo, ¿vale? Tenéis también nuestras redes sociales. Y quería también explicar ahora, si queréis, un poquito en qué consiste en redes, porque creo que también es muy importante que conozcáis esa otra pata en la que trabajamos de manera conjunta y en la que estamos inmersos tanto Pastoral como Fundación Prolibertas. Y la verdad que es un proyecto muy bonito.
En redes, es la red de entidades del entorno penitenciario de Sevilla. Nace el 20 de enero del 2019 en una reunión de un consejo social del CIS. Nace por una petición que yo hago personalmente en ese consejo a las entidades sociales, viendo que somos muchas entidades, pero que no nos coordinamos entre sí, que vamos todas por libre, que tenemos personas con las que compartimos nuestros proyectos, personas a las que acompañamos en nuestros proyectos y no había una coordinación entre sí, y decidimos plantear el crear una red de las entidades que trabajamos dentro del entorno penitenciario. Entonces, como os decía, pues eso nace con la idea de lograr una estrecha colaboración, un discurso común, hacernos más fuertes, que se nos conozca, que nos apoyemos mutuamente y que nos retroalimentemos. Nuestro objetivo general es fomentar la coordinación y la comunicación de las entidades que formamos la red. Nos reunimos 2 veces al año en asambleas generales que tenemos. El trabajo que se hace es brutal, hemos hecho un trabajazo durante esta corta vida de la red impresionante, dándonos a conocer en toda la provincia de Sevilla y siendo un modelo en el que se están fijando muchas otras entidades en toda la comunidad autónoma, ¿vale? Somos también de alguna forma las entidades, la red, la que visibiliza la realidad penitenciaria, porque muchas veces nos quedamos con esa realidad dentro de los muros y creo que esa realidad hay que sacarla también fuera y que se conozca, ¿no? Que se vea la necesidad que hay en la población penitenciaria, ¿no? Y sobre todo la queremos visibilizar en los agentes políticos y a la sociedad, ¿no? Que tienen esa visión, yo creo que distorsionada de lo que son las prisiones. Como objetivos específicos que nos planteamos cuando creamos la red, pues era eso, dar y conocer y facilitar el acceso a los diferentes recursos de las entidades que conformamos la red, concienciar y sensibilizar a la población sobre la realidad de este colectivo y sobre la corresponsabilidad que tenemos con él, analizar y revisar las necesidades y carencias. Actualmente, este año en marzo, realizamos unas jornadas, no sé si alguno de vosotros pudisteis asistir, en las que además se interesó la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo andaluz. Fueron organizadas por Enredes, pero pagadas por la Defensoría. Y la verdad que fueron unas jornadas donde estuvieron todos los agentes públicos, políticos a nivel nacional. Vino el secretario de Instituciones Penitenciarias, hubo personas pertenecientes a la Junta de Andalucía, Bienestar Social, al Ayuntamiento de Sevilla, de Diputación también, y en ellas se expresaron muchas necesidades que encontramos en la red, sobre todo sobre 3 colectivos que estamos viendo que hay que trabajar mucho y que hay que impulsar dentro de prisiones, como es el colectivo de personas extranjeras, el colectivo de personas con discapacidad y el colectivo de personas sin hogar. Entonces, a raíz de estas jornadas, el Defensor del Pueblo nos insistió en que siguiésemos trabajando para potenciar recursos, para generar nuevas ideas, para cubrir esas necesidades sobre estos 3 colectivos que creíamos que tenían más necesidades dentro de la población penitenciaria. Estamos trabajando ya en ello dentro de la red y queremos de cara al año que viene presentar algún tipo de resultados y trabajar también de la mano de instituciones, que no sea solo un trabajo que trabajan las entidades sociales, sino ir dando pasos junto con la institución y creando protocolos de acción que sean en pro de las personas que están dentro de prisión, ¿no? Como os decía, pues en todo ese proceso analizamos y revisamos necesidades y carencias que tiene. Ponemos en valor también el trabajo que se realiza desde las entidades sociales. Favorecemos así también la continuidad de los recursos para que los proyectos sean viables. Intentamos optimizar los recursos, no que
que si hay 5 entidades, 3 lleven el mismo proyecto a cabo, pues intentamos que a lo mejor sea una y optimizamos ese recurso en una sola entidad. De esa forma también los recursos económicos llegan a nuestras entidades de otra forma, con más cantidades económicas que pueden potenciar esos proyectos que llevamos a cabo. Y promovemos también un abordaje del tratamiento penal y penitenciario centrado sobre todo en la persona. Actualmente estas son las entidades que componen en redes, como veis, bueno, está Fundación Pro Libertad, Federación Andaluza Enlace, que trabaja el tema de drogadicción, Zaqueo, que la conocéis también, que es la otra casa de acogida, APROSI, que trabaja con discapacidad intelectual y del desarrollo, Solidarios para el Desarrollo, que se encarga del tema cultural dentro de prisiones, Pastoral Penitenciaria, ASAENES, que es de salud mental, Fundación Jaime Garralda Horizontes Abiertos, que trabaja sobre todo con mujeres, aunque ahora mismo han expandido su intervención también con hombres y realizan muchísimos talleres. Adara Checkpoint, que trabaja con el colectivo LGTBI y con el colectivo con VIH. Fundación Padre Leonardo Castillo, que trabaja con personas para el tema de la inserción laboral. El SOA, que es del Colegio de Abogados. La Federación Provincial de Drogodependencia en Liberación, que también trabaja con el tema de adicciones, Abogados de la Merced con el tema de apoyo jurídico, ASPAD para temas de drogadicción, AMEDI para mediación penal, Avance con trastornos de la personalidad, y Asociación Engloba, que está ahora mismo, se incluyó hace una semana en nuestra red, que trabaja un poco el tema de la inserción laboral y tal. Estas somos las entidades que llevamos trabajando la gran mayoría desde el año 2019. Ya os digo, estamos todas muy ilusionadas, nos ha costado mucho trabajar en comunidad, sacar los proyectos de forma conjunta, pero vamos en esa línea, creemos en esa línea. Los centros penitenciarios cada vez confían más en nosotros, en el sentido del trabajo común que realizamos, y se están consiguiendo resultados que yo creo que al final, pues bueno, que favorecen a todo este colectivo por el que trabajamos todos. Os he dejado también aquí el email de en redes por si lo queréis tener, y también os podéis encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, ya nosotros nos vamos a callar un poquito. Queríamos también, pues bueno, que vosotros formaseis parte de esta formación, de esta charla de sensibilización, información, preguntando dudas, que nos consultéis, nos preguntéis cosas, inquietudes, dudas que tengáis, que no os quedéis callados. De una manera práctica, si a mí me llega un preso y me dice, me van a dar el servicio, 3 días de servicio, no tengo dónde ir, ¿cuál es lo mejor para vosotros? Mira, la manera más directa es que vosotros os pongáis en contacto con nosotros, que nos llaméis por teléfono, nos mandéis un WhatsApp y os comuniquéis con nosotros dándonos el nombre de esa persona que necesita la acogida y el módulo en el que está. Entonces nosotros ya lo listamos, lo apuntamos en nuestra lista y lo entrevistamos dentro de prisión. Allí dentro de prisión, bueno, la entrevista pues consiste un poco en conocer su situación personal, el motivo por el que necesita ese recurso residencial en este caso, cuáles son sus motivaciones durante sus permisos y de cara a la libertad definitiva. También conocer si de cara a libertad definitiva va a seguir necesitando de este recurso residencial o no, porque nosotros tenemos que ir planteando esos objetivos en su itinerario con la persona, ¿no? Entonces nosotros realizamos esa entrevista dentro de prisión, solicitamos una serie de documentos para validar esa entrevista. También nos reunimos con los profesionales del centro penitenciario para valorar esa acogida de forma conjunta, y una vez que tenemos toda esa información pasamos un acta de acogida o un acta de denegación. En ese momento pues ya el proceso es el que lleva cualquier interno dentro de prisión,
y ya pues solicitan los permisos con nosotros y nosotros los recogemos los martes, que son los días de salida, los martes a las 10 de la mañana. Bueno. Y el recurso que necesitamos hacer no es a nuestra comunidad, sino a todas las otras aulas y redes. También nos podemos poner en contacto con nosotros. Si os podéis poner en contacto, yo he traído, es que no me ha dado tiempo hoy a recogerlo, pero he traído este dossier que hicimos con todos los recursos, con toda la información y los teléfonos de contacto, ¿vale? De todas formas, sí, de todas formas, sí. De todas formas, yo si queréis, entiendo que tendréis un grupo de WhatsApp o un email genérico. Si queréis, también lo tiene Feli, os puede pasar un tríptico que tenemos informativo y os puede pasar este dossier también para que vosotros tengáis esa información. Y así sepáis un poquito, pues, cada entidad en qué trabaja, qué acciones lleva a cabo con el colectivo de personas reclusas, ¿vale? Y os digo, os van a atender estupendamente porque tenemos unos compañeros muy comprometidos en todas las entidades sociales y no vais a tener ningún problema. Si no llegáis a contactar, os ponéis en contacto conmigo y yo enlazo con la entidad que sea la más recomendable para esa persona. En el caso de recursos que salen ya de su Senado, ya que estamos muchos años en prisión, al cabo del tiempo les mandan que tienen que pagar la responsabilidad civil o tienen que pagar algún tipo de multa que han tenido durante los años de corrupción. Hay recursos que no tienen recursos. ¿Eso cómo se puede resolver? Bueno, es complicado. Nosotros trabajamos para que la persona al final consiga un puesto de trabajo, lo cual termina generando unos ingresos y esos ingresos a su vez lo que le permite crear esa autonomía. Entonces, de alguna forma, una vez que genera esos ingresos, ir haciendo un acuerdo de pago para que puedan solventar esa deuda que tiene. Pero eso lo intentamos trabajar incluso antes, porque bueno, el otro día haciendo un estudio, viendo las personas que habíamos acogido durante este año, el 90% de las personas que atendemos en la casa de acogida están trabajando dentro de prisión. Entonces, bueno, uno de los objetivos que nos planteamos a corto plazo con ellos es que vayan haciendo ese acuerdo de pago de la manera que puedan. ¿Cómo se puede? Yo tengo el caso de uno que estuvo en prisión de la libertad total y le ha llegado una multa de 3.000 euros o 4.000 euros que no sé por qué tiene un trabajo fuera. ¿Cómo pueden solicitar un aplazamiento o una prórroga para poder pagar eso en el juzgado? Eso en el juzgado, directamente al juzgado. Y con el juzgado hablar y llegar a ese acuerdo de pago directamente con ellos. Claro, porque era con el modalidad de su claro. posible recurso. Lo ideal sería eso, llegar a un acuerdo de pago con el juzgado y que aunque sean 10 euros mensuales, pero que vaya haciendo y afrontando esa deuda. Vale, sí. Es que hoy iba a comentar a raíz de esto, se me ha olvidado deciros que también atendemos a personas que tienen trabajo en beneficio de la comunidad. Pero atendemos a personas con penas muy cortitas, porque si no se eternizan en la casa de acogida y bueno, no hay tanto trabajo para que una persona que a lo mejor tiene que estar 3, 4, 5 meses las pueda desarrollar con una continuidad buena, ¿no? Entonces, bueno, también deciros que todo esto, gracias a redes también, y se ha conseguido, para que tengáis ese conocimiento por si alguien os pregunta a nivel de trabajo en beneficio de la comunidad y tal, se han conseguido plazas en el Ayuntamiento de Sevilla y hay algunas plazas abiertas
en el Hogar Virgen de los Reyes y no sé si en algún distrito, ¿vale? Por si alguna vez algún interno que esté ya fuera, alguna persona que esté ya fuera y que diga, oye, pues mira, me han puesto trabajo en beneficio de la comunidad, pero es que no conozco ninguna entidad donde los pueda hacer, pues se pueden poner en contacto con nosotros, le dais el número de teléfono de Fundación ProLibertad, que os voy a dar el número de teléfono de la Fundación, porque algunos tenéis el mío personal, pero le dais el de la Fundación, ¿vale? Por favor, os lo pido. Y nada, y nosotros lo atendemos sin problema y si no podemos atenderlo, pues le informaremos que hay otro tipo de recursos a los que pueden ser derivados, ¿vale? Me gustaría saber cuántas personas el grupo componen, personas físicas, la Casa de Maús. El equipo de trabajo. Presente. El equipo de trabajo somos nosotras dos. Yo no sabía, pero me Anteriormente teníamos un casero, pero bueno, al final por tema económico no se puede solventar todo el proyecto, son nóminas que pagar y evidentemente el proyecto es un proyecto costoso, cosa que también se lo hacemos ver a las personas a las que acompañamos en nuestros programas, ¿no? Que no podemos dejar luces encendidas, grifos abiertos, desperdiciar comida. Eso es algo que también trabajamos diariamente dentro de la casa de acogida, ¿no? Yo sabía que el equipo era pequeño. Era pequeño. Equipo pequeño, pero con grandes proyectos. Muchas ganas. Luego contamos también con un equipo de voluntarios, ¿vale? Que es muy importante. Y que gracias a ellos, pues muchas de las acciones que no podemos desarrollar nosotros, las desarrollan ellos y podemos nosotros invertir ese tiempo en otro tipo de acciones que también son muy importantes. Entonces, como contaba Luis, tenemos voluntarios dentro de prisiones haciendo talleres. Tenemos también a Paco Acevedo, que lo conocéis todos, que es nuestro voluntario de transporte. Contamos con personas colaboradoras que vienen a echarnos una mano, a colaborar haciendo acciones formativas dentro de los centros penitenciarios también. Tenemos a 2 voluntarios también que realizan salidas de senderismo y voluntarios que vienen a hacer talleres de cocina. Lo que pasa es que necesitamos más voluntariado dentro de la casa, porque claro, antes teníamos nuestro casero que hacía las comidas, era aquello como un restaurante, comida, almuerzo, cena. Desayuno, almuerzo, cena, pero ahora la tienen que preparar ellos y muchos de ellos pues vienen con 0 habilidades y eso hay que trabajarlo. Entonces... La segunda pregunta era el número de personas que habéis atendido en casa de acogida, permiso, decía, el número de personas que lo llevamos a 2025. Durante este año unas 50 personas, ¿no? Más o menos. Durante todos estos años, desde que hay registros, más de 800 han pasado por la casa de acogida. 800. Desde que hay registros, hay más. Pero de registrados, unos 800 y algo llevamos ya. Personas diferentes. Por eso preguntaron atendidas luego. Este año, porque sé que habéis pasado por una etapa en la que había un poco personal, en la casa no teníais voluntarios, en la cocina. Sí, pero eso no ha repercutido en el número de personas, porque las personas siguen estando. Entonces, con más o menos esfuerzo, hemos ido atendiendo a las personas, intentando cubrir siempre las plazas que tenemos. Lo que repercute un poco más es lo que estaba yo comentando a alguien, que no me acuerdo con quién estaba hablando, es que tardan mucho en conceder los permisos. O hay muy poca confianza, pasan por la Junta y están denegados, entonces a lo mejor nosotros tenemos muchísimas acogidas concedidas y a lo mejor tardan en salir un año y pico, o gente que ya le quedan muy poco tiempo de condena y después trabajar en tan poco espacio de tiempo nos cuesta más porque claro, tienen todo mucha urgencia de trabajo, vivienda, trabajo y vivienda es lo principal, ¿no? Pero también que tienen permiso concedido y no tienen
lugar de acogida no puede ser. Sí, pero se suelen atender, ¿eh? Entre las dos casas de acogida que estamos, tanto la de Zaqueo como la nuestra, solemos atender y está bien atendida la población de Sevilla, ¿eh? En ese sentido sí. Que pueda que alguno se escape porque no lo ha comunicado, pero daros cuenta que la comunicación es muy fluida, que vosotros entráis semanalmente y hay esa comunicación, por parte del equipo técnico también, que no se queda, antiguamente se había más problemática, no había tantas plazas disponibles, no había tanta urgencia en realizar esas entrevistas, pero actualmente yo te diría que el 70-80% de la población penitenciaria con necesidad de acogida está cubierta. Luego también, date cuenta, hay personas que han salido y que no lo han hecho bien. Entonces, esas personas, si lo han hecho mal aquí, cabe la posibilidad de que salgan con Zaqueo, que muchas de ellas las derivamos a Zaqueo, pero puede ser que tampoco vaya bien en Zaqueo. Entonces, esa persona, aunque tenga derecho a permiso y tal, si tú no la has hecho bien en estos dos recursos residenciales que existen y no tienes arraigo, es muy probable que la condena te la comas a pulso. Entonces, deciros también que se valora mucho. Muchos de ellos valoran este recurso como su última salida y lo valoran y vosotros los veis conviviendo en la casa como si fuesen familia, es que son auténticas familias entre ellos. Entonces, nosotros lo vemos mucho, sobre todo la persona que suele fallar en nuestro recurso en ProLibertad son personas nacionales y personas que han tenido problemas de adicciones y que llevan mucho tiempo en prisión. Los extranjeros funcionan muy bien, pero tenemos la problemática de que, como tienen antecedentes penales, no tienen documentación, por lo cual se quedan en situación ilegal aquí en España y es tienen mucha problemática a la hora de generar esa autonomía con la búsqueda de empleo, porque no pueden conseguir empleo remunerado y dándose de alta en la seguridad social, porque tienen que cancelar sus antecedentes penales para poder conseguir esa documentación que les dé la residencia en España. Entonces, esa es la mayor problemática que nos estamos encontrando ahora mismo. Tenemos mucha población extranjera y esa población extranjera nos está costando darle salida porque, bueno, tampoco hay recursos entre las entidades sociales que atiendan a estas personas, porque nadie quiere a una persona sin documentación, porque al final es una persona que no puede aspirar a más de forma legal, aunque de forma ilegal, pues bueno, como todos sabemos, al final cada uno se busca sus recursos. En el caso de como veis, nuestra misma cantidad de... Hemos dado un interno y me dice, voy a salir dentro de la y tengo miedo de la libertad. ¿Y cómo podemos aconsejar? ¿Qué podemos decir? Pero... Tengo miedo, no pánico de el día que salga de la cárcel. Pero personas que ya hayan estado, es decir, personas que tengan su familia y salgan con su familia, ¿tienen ese pánico? ¿O personas que no tienen...? No hacen de mi familia, pero incluso yo he hablado con gente que tienen familia y tienen miedo de salir porque una formación baja, no tienen nada, entonces buscar trabajo. Es que hay que trabajar muchísimo el tema de la autoestima y que generen confianza en sí mismos, pero es verdad que muchos de ellos, pues bueno, a nivel de habilidades son bastante escasas. Entonces, bueno, pues intentar potenciar las capacidades que tengan y darle esa tranquilidad de que todo va a salir bien. También ofrecerles apoyo, porque hay apoyo externo que les puede ir guiando en su camino. Sí, pero nosotros tenemos una misión muy específica. Porque mira, ¿cuál es tu nombre? Perdona. Pepe.
Pepe, imagínate que una persona dice, es que yo estoy nerviosa porque ahora yo, ¿dónde voy a encontrar trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Vale, nosotros en realidad le podemos informar de cuál es el proceso a lo mejor para iniciar ese recorrido, de apúntate al paro. También muchos salen con la incertidumbre de todo el tema del ingreso mínimo vital, esa ayuda que no tienen ahora como tenían antes con la prestación por excarcelación, ¿no? Todo eso está generando mucha incertidumbre y eso también lo estamos trabajando desde en redes porque creemos que va en contra de la reinserción de las personas reclusas, porque muchos de ellos se quedan en situación de sin hogar porque no tienen unos ingresos mínimos para poder alquilarse ni una habitación, ¿vale? Entonces la incertidumbre las va a haber siempre, pero hay que trabajar con esa persona ofreciéndole los recursos adecuados, ¿vale? Si esa persona tiene esa incertidumbre en cuanto a vivienda, se le puede ofrecer nuestros recursos o los recursos municipales que existen en Sevilla. A nivel laboral, igual, pues se le ofrece recursos a entidades sociales que trabajan a nivel laboral para que le hagan un seguimiento externo y para que le vayan acompañando en todo ese proceso laboral y formativo también, no solo laboral, ¿vale? ¿Que tienen alguna preocupación a nivel de prestaciones? Pues bueno, lo más inmediato para personas que están con su familia y tal son los servicios sociales. Pues todo eso se va trabajando con todo lo que nos ofrece el sistema, que al final recursos hay, pero luego esa persona también tiene que trabajar a nivel personal. Yo lo primero que les pregunto es, ¿se han hecho cursillos? ¿Se han hecho...? Y no sé, estamos medio preparados, ¿no? Claro, pero bueno, también te digo, Da miedo, sí. Da miedo, pero para eso están los permisos penitenciarios. Los permisos penitenciarios son para ir ofreciéndole a esa persona ese encuentro con la sociedad y para ir reinsertándose poco a poco en nuestra sociedad. Entonces, nosotros desde ProLibertad en este caso vamos preparando a la persona en esos permisos penitenciarios. Empezamos y abordamos necesidades básicas de documentación, a nivel médico también, ¿vale? Intentamos movilizar todo lo que tenga parado y generar todo eso para que cuando salga en libertad tenga todas sus cosas hechas. Evidentemente, cuando están en tercer grado iniciamos otro proceso que es el de la inserción laboral, porque estando en segundo grado no pueden salir a trabajar. Entonces ese proceso se empieza cuando están en el CIS y finalizamos ya con la etapa que intentamos que estando en tercer grado ya tengan su trabajo productivo. ¿Habéis pensado en coordinación de la prestación de la cambia? El ingreso mínimo vital, regular. Bueno, también deciros, nosotros en la casa de acogida todavía no hemos solicitado ninguno, porque como os decía, entre la población inmigrante que tenemos, que al no tener documentación no pueden solicitarla, no tienen derecho, y luego tenemos la otra parte que como tienen trabajo dentro de prisión, pues lo que piden es la prestación por desempleo. Ahora se les han concedido a 2 de ellos que tenemos en tercer grado, pero uno de ellos ya encontró trabajo, por lo cual la ha solicitado y se va a incorporar a trabajar. Va a empezar a cobrar. La prestación por desempleo depende de lo que tengas tú. Claro. Mira, perdona, Dime, Luz. yo del teléfono, yo tengo un teléfono de tu nombre, pero yo no sé si es de ProLibertad. Yo lo doy para que lo apuntéis, que a mí no me importa atenderos desde mi teléfono personal. Yo muchas veces os lo digo a vosotros que por las mañanas estoy disponible, pero por las tardes tengo familia y tengo que atender a mis niños. Entonces tengo 1000 cosas y muchas veces a lo mejor me llamáis y no lo cojo y intento intento contestaros al menos por WhatsApp o tal para que sepáis que la llamada la he recibido.
¿vale? Para mí lo más cómodo, si me escribís, si os ponéis en contacto conmigo, lo más cómodo para mí es el WhatsApp, porque yo en el momento que recibo y tal, y que os puedo contestar, os contesto. Para mí es lo más rápido, porque a lo mejor la llamada, salgo un día de prisión, digo, ¿no viene en el tríptico? Vale, pues yo lo doy. Mira, el teléfono de ProLibertas es 685-059-198. Y el teléfono fijo... ¿Quieres repetir? Sí. 685-059-198. Y el fijo, por si lo queréis también, es 954 5751 68. Perdona, es Ana, ¿verdad? Sí. ¿Y no crees que igual que vosotros estáis en redes, cuando nosotros tengamos un caso así, deberíamos antes hablar con la trabajadora social o el educador en el módulo y hacerlo a través de ahí, coordinarnos, no va a decir nada, hablamos sobre todo? Mira. Y hacer una cosa coordinada. Sí, mira, yo os digo... Sí, porque hay algunos casos de algunos internos que son de estos que conocen a todo el mundo y nos llega la misma información como 20 veces. Empieza, hay un interno del módulo, me dicen el módulo y le digo, fulanito, y dice, sí, digo, sí, es que me han llamado 10 personas, pero literal. Claro. Cuando vayamos a hacer algo, primero vayamos al educador, tenemos al trabajador social y nos está viniendo muy bien. Claro, esa es la figura más directa. Solamente hay una persona que es María. Sí, pero si tenéis alguna persona de acogida, por ejemplo, eso sí. Porque es más rápido, te digo por qué. Porque, bueno, ahora porque se han incorporado nuevas trabajadoras sociales, pero hasta hace poco había 2 o 3. Entonces, el momento de la comunicación te puede llegar pasado un mes y esa persona no tiene por qué estar esperando. Vale. Pero que nosotros vamos de la mano de instituciones penitenciarias. Yo quiero que también lo sepáis, que todas las entidades sociales vamos de la mano. Y que somos un pilar fundamental dentro de la prisión, al igual que vosotros, cada una en su especialidad, como yo digo, porque si nosotros, muchos de los abordajes de casos y de necesidades de prisión no se podían llevar a cabo. Yo soy una manera de incorporar a vosotros para unos casos que a veces se están dando, es cuando un preso va a salir, pero va hacia otra provincia. Vosotros lo podéis poner en contacto con alguien de vosotros que esté en esa provincia, por ejemplo, que va a salir de nosotros y no tiene las raíces y va a Almería. En Almería lo tenemos. Mira, os comento porque no quería eternizar la presentación. Nosotros tenemos casas de acogida, para que sepáis un poquito. Tenemos una casa de acogida para mujeres en Madrid y luego aquí en Andalucía tenemos ahora mismo en todas las provincias donde está ProLibertas asentada: Córdoba, Sevilla, Málaga, Antequera, Algeciras y ya no me dejo más, ¿no? Tenemos pisos, porque nuestra línea ahora va a ir por la apertura de pisos de autonomía, no casas de acogida. Entonces queremos ofrecer esos pisos de autonomía donde ellos se integren de una forma normalizada, no me gusta la palabra, pero bueno, en un entorno como el que podemos tener cualquiera de nosotros, sin una plaquita en la puerta que ponga Casa ProLibertas, ¿no? Nosotros no la tenemos, ¿eh? ¿Vale? Por lo mismo. Para que no se les señale, simplemente porque son ciudadanos igual que nosotros. Y porque creemos que ellos, de forma autónoma, pueden avanzar y pueden conseguir sus objetivos y tal. Entonces, esa es la línea de ProLibertas. Pero la línea de ProLibertas tiene que ir acompañada de financiación. Si la financiación la recorta, muchos de estos proyectos se nos van al traste. Este año hemos logrado superar en Sevilla
el estar aquí hoy con vosotros y el mantenernos a las 2 con la casa de acogida abierta, porque el Ayuntamiento de Sevilla, por gestiones que realizamos con el Ayuntamiento de Sevilla, abordando la necesidad que había de estas personas reclusas, que luego se convertirían en futuras personas sin hogar a las que iba a tener que atender el Ayuntamiento en su albergue, decidió ampliar la línea de financiación de 5.000 euros a 50.000 euros. Y esos 50.000 euros, bueno, 50.000 euros para 2 proyectos. Y este año hemos sido beneficiados. Pero si no hubiesen entrado esos 50.000 euros, la casa de acogida a lo mejor no estaría como la conocemos. Porque son muchos gastos, porque es una casa en alquiler, porque son los transportes, la alimentación, los suministros, las nóminas, el día a día. Lo mismo que podemos tener en una casa, pero aquí a lo grande. Entonces, tenemos que poner ahí también nuestro empeño. Nosotros nos encargamos también de elaborar proyectos muy buenos, proyectos que tengan un impacto real en la persona, no proyectos que rellenen un papel, que me den los puntos para que me den un dinero, no. Nosotros creemos en esos proyectos que de verdad tengan ese impacto en la persona, que transforme la vida de la persona. Y en esa línea vamos. Entonces, ojalá lleguemos a poder abrir más pisos en Sevilla. Actualmente, si Dios quiere, haremos algunos cambios en la casa que tenemos actualmente, dándole independencia a los pisos que tenemos y, bueno, ir progresando en esa línea. En Córdoba ya contamos también con 2 o 3 pisos, uno de ellos nos lo han donado este año también. Y están viviendo personas sin hogar y personas de prisión. Allí se ha iniciado, porque en Córdoba desde hace más de 30 años se inició antes el comedor y luego ya se incluyó dentro de Fundación Prolibertad. Y eso, y en Córdoba pues han comenzado ya con el colectivo también de personas reclusas, que antes atendían solo a personas sin hogar. ¿Vale? Así. Por eso muchas veces también escucharéis, es que mi mamá son muy estrictas. Ana y Brigitte son muy... Porque nosotros cuando hacemos las entrevistas en los centros penitenciarios, yo solo digo, claro, bueno, y Ana también, Emmaús no es, como has dicho antes, un hostal, un hotel en el que yo entro, salgo. Entonces eso lo vamos detectando también en las entrevistas, o cuando nos derivan las trabajadoras sociales. Nosotros tenemos un objetivo claro con cada persona. Cada uno tiene un camino diferente, cada uno tiene parte de un punto diferente, porque cada persona es un mundo y cada persona somos un mundo, y entonces ellos tienen que tener claro, y ella, que tenemos un fin, que no es me quedo en la casa, que para nosotros sea fácil, te quedas en la casa, comes y te vas y haces lo que tú quieras, pero es que eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que esas personas no nos reincidan, que consigan un empleo, que sean autónomos, que sigan adelante, que no tengan que prescindir de recursos sociales de ningún tipo, o que no tengan como un apoyo puntual. Entonces muchas veces empieza a lo mejor ya, tal no tiene acogida, pero es que cuando llevamos algunas entrevistas digo, es que no hay por dónde puede estar, no. Algunos dicen, bueno, vamos a darle la oportunidad porque tiene detrás gente, tal, no sé qué, pero es que después eso interfiere también mucho el trabajo que llevamos a cabo con las demás personas que sí quieren salir adelante. Es que una manzana podrida pudre al grupo entero y nos ha pasado. Y es un trabajo muy complicado. Y bueno, que ustedes lo sabéis porque trabajáis mano a mano también con ellos y con ella, que es complicado. A nosotros nos han arrastrado personas que sabíamos que no iban a ir bien en el permiso, pero que las hemos acogido por darle una oportunidad, y ha arrastrado a todo el grupo, y todo el grupo se ha quedado sin acogida. Luego hemos valorado ciertas cosas de las otras personas, dándole oportunidades más a largo plazo, pero a corto plazo has perdido la acogida. Porque se consume, porque no se respetan los horarios, que es lo más básico. Es que allí las normas que tenemos son normas básicas de convivencia. Pero si tú has consumido y arrastras a los demás y ahora, pues eso al final crea una situación bastante complicada dentro de la casa. Pues con esa persona hablamos, intentamos, no suelen generar un conflicto mayor que el que venga ese día mal,
Entonces se habla, se comenta la situación y se le explica que evidentemente se va a quedar durante ese permiso con nosotros. Imagínate, ellos salen de martes a lunes, permisos de 6 días. Imagínate que esto sucede un jueves. Pues bueno, el viernes se habla con él, o incluso en el momento que sucede, se habla con esa persona, se intenta crear un clima de confianza y apaciguar todo y intentar que, imagínate si ha sido por consumo, que no vuelva a consumir, si ha tenido a lo mejor un encontronazo con alguien de la casa, que no suele ocurrir, que todo se calme, ¿vale? Y si vemos que eso ha supuesto un incumplimiento de las normas graves, se le retira la acogida, pero se le comunica previamente. Dejamos que termine su permiso. ¿Qué ocurre? Que nos arriesgamos a que los demás días la calle, como solemos decir, y termine haciendo eso todos los días, o que interiorice lo que hemos hablado y que lo haga bien, sabiendo que luego la consecuencia va a ser esa. Gracias a Dios, son muy pocas personas las que se les tiene que retirar la comida, muy pocas. No hay grandes incidencias, a lo mejor es algún consumo puntual, derivado del consumo me quedo la noche fuera, en fin, son situaciones así. Puntuales. Pero claro, al final pierde esa oportunidad. Que nosotros somos de dar segundas oportunidades, pero nunca las segundas oportunidades son buenas. Nunca nos han dado resultados, nunca. Bien.